Continuando con nuestra serie de exposiciones acerca de los padres de la Iglesia, hoy toca el lugar de Gregorio Taumaturgo, que es un obispo de Neocesarea. Él adquirió gran fama por su santidad, evidenciada por el sobrenombre y popularizada por medio de 5 biografías escritas. Una de ellas fue escrita por Gregorio de Niza. Vamos a darle lugar a nuestra alumna Victoria Alcántara Gutiérrez, quien nos abundará más acerca de este personaje. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Victoria Alcántara Gutiérrez. Estudio en el Colegio John Paul Stein, sexto año de primaria. Y hoy vamos a hablar de Gregorio Taumaturgo, que Gregorio significa vigilante y taumaturgo que hace milagros. A la par del estudio que hacemos de las estructuras de la creación, en este colegio analizamos la revelación de Dios en la historia, recogiendo personajes y documentos que por la gracia de Dios han sobrevivido al paso de los siglos por medio de testimonios escritos, analizarlos y ser así edificados. Es precisamente de un escrito cristiano antiguo del que hablaremos hoy. Se trata del discurso que anunció Gregorio Taumaturgo a su maestro Orígenes. Pero antes de analizar el discurso, les hablaré un poco acerca de la vida de Gregorio Taumaturgo, de la cual sabemos gracias a sus escritos y al testimonio de otros autores. Gregorio Taumaturgo nació en Neocesarea, una ciudad de la provincia del Ponto, alrededor del año 213. Descendía de una familia pagana. Sabemos al menos que tenía una hermana y un hermano. A los 14 años quedó huérfano de padre y tuvo su lugar su primer encuentro con la religión cristiana. Un historiador que supone que la madre de Gregorio era cristiana y que a la muerte de su marido pudo educar a sus hijos cristianamente. También se encargó de su educación como orador, tal como lo menciona en el discurso. Les voy a leer algo. Mi madre, única sobreviviente de los progenitores que cuidaban de nosotros, decidió que fuéramos educados en aquellos letras en los que son criados y alimentados los niños de familia noble, que frecuentáramos algún orador, con el fin de que también lo fuéramos nosotros. En efecto, acudimos a él. Tanto Gregorio como su hermano asistieron a la mejor escuela de Derecho, que existía en Oriente, la de David. Esto nos hace pensar que la situación económica de la familia era bastante acomodada. Además, su hermana estaba casada con uno de los consejeros del gobernador de Palestina. Precisamente por eso ella se fue a vivir a Cesarea de Palestina, junto con sus dos hermanos, Gregorio y Atenodoro. Antes se llamaba Teodoro, pero más tarde lo nombraron Gregorio. Una vez en la capital, ambos hermanos se hicieron discípulos del maestro Alejandrino Orígenes, quien había creado una escuela teológica en dicha ciudad. Terminados sus estudios, regresó a su patria y allí fue nombrado obispo. Dedicó su mayor tiempo a la predicación del evangelio. Sufrió persecuciones por parte del imperio, que vivió invasiones de los pueblos germánicos, los morados y los godos. Junto con su hermana participó en el concilio de Antioquía en el año 265, donde se condenó la doctrina adopcionista que Jesús era hijo adoptivo de Dios, pero no Dios verdadero. San Gregorio de Niza narra algunos de los muchos milagros que le valieron a San Gregorio de Cesarea el título de taumaturgo. No se sabe exactamente cuándo falleció, pero probablemente fue entre los años 270 y los años 265, durante el mandato de Aureliano. Ahora les explicaré de qué se trata la obra de Gregorio Taumaturgo en el viaje del maestro cristiano. Como toda pieza de oratoria, el discurso cuenta con una introducción, cuerpo del discurso y finalmente con la conclusión. Consta de 19 capítulos. Comencemos con la introducción. En la introducción, San Gregorio expone las razones que le impiden acallar el hecho de no casar algo digno, pero también explica los motivos que tiene para hablar, y como en este caso, y de cómo quien ha recibido de un beneficio debe agradecer a sus benefactores.
en este caso de parte de ellos y de su maestro. Esta parte consta de 3 capítulos. Comencemos con el cuerpo del discurso. La parte primera está dedicada a recordar su encuentro con Origen. Después hacer memoria de los acontecimientos más importantes de su vida ocurridos antes de llegar a Cesarea. Y final cuenta minuciosamente cómo Orígenes le cautivó para que se dedicara al estudio de la filosofía, dejando sus estudios anteriores. Esto lo comprende en los capítulos 4 al 6. La segunda parte es la más importante, pues en ella se desarrolla la metodología educativa de Orígenes y su programa escolar. El conducto último describe como la primera disciplina, ocurridos antes de llegar a Cesarea, era la dialéctica. Esta enseñanza daba el estudio de la lógica y de la crítica. Más tarde enseñaba ciencias naturales. Cuando él explicaba la fisiología, se comprendía la geometría y la astronomía. Todo ello se les preparaba contra las supersticiones y falsedades de las teorías paganas. Más tarde se daban los estudios superiores que se englobaban como filosofía. Esta parte se divide en dos, la moral especulativa y la ciencia de Dios. En ese tiempo los alumnos seguían a todos los autores profanos, poetas y filósofos. Finalmente se daba el curso de las Sagradas Escrituras, pues es necesario conocerlas e interpretarlas bien para evitar las dificultades al leer los libros filosóficos. Como vemos, el programa escolar que se describe en el discurso tiene como objetivo final el conocimiento de Dios y de las cosas divinas. Esta parte lo comprende en los capítulos 7 al 15. Finalmente, el discurso concluye con los sentimientos que embargan del autor. El dramaturgo nos describe que la labor educativa de Orígenes y cómo esta no consistía únicamente en explicar la teoría de lo que enseñaba, sino que la práctica misma su principal lección, ya que Orígenes tenía un concepto integral del hombre y de su educación. Quiero finalizar mi exposición citando a nuestro autor, el dramaturgo. El maestro cristiano enseñó las virtudes con palabras sabias y apremiantes, pero por su ejemplo pone en práctica sus lecciones esforzándose por asimilarse al ideal que ellos describen, presentando a sus alumnos un modelo de todas las virtudes se las hace amar. Cuando estábamos estudiando, nuestro maestro Orígenes era para nosotros como un ángel de la guarda. Siempre cuidaba de nuestras almas con un interés increíble. Parecía que cuando íbamos a sus clases, el ángel guardián no tenía nada que hacer, porque el maestro Orígenes lo reemplazaba, cuidando amorosamente el alma de cada uno de nosotros. Nos guiaba por el camino de la virtud, no solo con sus luminosas palabras, sino con los admirables ejemplos de su buen comportamiento. Esto, hermanos, es lo que yo recibí también de mis maestros y hoy les festejo de su día que muy agradecida hacia ellos. Pues no solo nos enseñan las estructuras y la creación, sino que nos siembran el amor a Dios. Muchas gracias, maestros y hermanos.